Bom dia, buenos días a todas y todos. Hoy vamos a empezar con la conferencia de la profesora Concepción Anguita Olmedo, de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, yo voy a presentar a la profesora y seguimos con la conferencia. Voy a presentar en portugués, profesora. Perfecto, sí. A professora Conceição Anguita Olmedo é professora de Relações Internacionais da Faculdade de Ciência Política e Sociologia da Universidade Complutense de Madrid. É pesquisadora do Instituto Complutense de Estudos Internacionais, pesquisadora do Centro de Estudos sobre Crime Organizado, CECOT, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de La Plata, Argentina. Também foi professora visitante em diversas universidades pelo mundo, e sua pesquisa abrange principalmente os temas de segurança internacional e crime organizado, bem como outras temáticas das relações internacionais. Professora, muito obrigada, muitas gracias, em nome de todo o programa, agradeço muitíssimo sua participação hoje. Então, se quer iniciar. Bueno, pues sí, muchas gracias, Fernanda. Bueno, en primer lugar, buenas tardes desde España. Aquí son las 3 de la tarde aproximadamente, las 3:05. Y bueno, quiero agradecer en primer lugar a Fernanda, a la profesora Fernanda, porque bueno, me ha invitado y me ha ofrecido esta posibilidad de participar con todos ustedes en esta tarde, ¿no? Hablando sobre temas que seguramente son comunes a todos nosotros. Mi especialidad es el crimen organizado y, por lo tanto, bueno, yo le agradezco enormemente que me dé esta oportunidad de contarles a todos ustedes, bueno, cómo se está desarrollando el crimen organizado en la Unión Europea y qué estamos haciendo en realidad para luchar contra el crimen organizado. Ahora les explico un poco lo que vamos a hacer a lo largo de esta hora que tengo de charla con ustedes. Bueno, en primer lugar, como le digo, quiero dar las gracias a la profesora Fernanda, ¿no? Fernanda Mello, y por supuesto a vosotros por asistir y a la Red de Desarrollo de Política Internacional y Paz por contar conmigo para estas clases, que es el segundo año en las que participo. Bueno, yo, si les parece, voy a empezar primero, ¿no? Bueno, perdónenme. Voy a poner el PowerPoint. A partir de ese momento ustedes sí me verán a mí, pero yo dejaré de verles a ustedes, con lo cual, bueno, pues simplemente que lo tengan, yo voy a dejar de verles y voy a intentar, hablo muy rápido, a mí me gusta hablar muy rápido y voy a intentar hablar pausado para que ustedes puedan entenderme. Seguramente ustedes van a tener más capacidad de entenderme que yo a ustedes y, bueno, van a poder seguir el PowerPoint para que así, de esa manera, si en algún momento, bueno, no he sido capaz de hacerme entender, bueno, pues ustedes puedan seguir el PowerPoint. Creo que voy a poner una ventana, aunque no estoy segura si sería ahí. Yo quiero compartir. A ver si me lo permite, perdónenme. Ahora. ¡Ay, se ha ido! Perdón. Venga, aquí. Bueno, ¿ven ustedes el PowerPoint? Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues entonces, si les parece, voy a comenzar, teniendo en cuenta que yo a ustedes no les veo, pero ustedes a mí sí. ¿Bien? Bueno, yo, como les decía la profesora Fernanda, yo soy experta en crimen organizado, son mis líneas de investigación. Es más, yo imparto una asignatura que se llama terrorismo y crimen organizado internacional, justo precisamente en un máster sobre política internacional, y llevo impartiendo esa asignatura, me parece que son ya 10 años. Además, bueno, doy algunas clases en un máster, ¿no?, de seguridad y defensa que está impartido conjuntamente por la Universidad Complutense y por nuestro CSDEN, que es nuestro Centro de Estudio Superior de la Defensa Nacional. Y, bueno, los alumnos en este caso son todos alumnos oficiales militares, ¿no? Son oficiales de las Fuerzas Armadas españolas y de países aliados. Por lo tanto, yo lo que les voy a contar hoy, bueno, pues es
parte de mi especialidad, de mi expertise, y me voy a centrar principalmente en crimen organizado, aunque como van a ver, bueno, pues efectivamente hay muchísimas otras amenazas y desafíos a la Unión Europea. Amenazas y desafíos como el terrorismo o amenazas y desafíos, bueno, como movimientos migratorios, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar principalmente en el crimen organizado, sí les voy a hablar del narcotráfico, les voy a hablar de los movimientos migratorios irregulares y especialmente cómo a raíz de las crisis sufridas por la Unión Europea en el año 2015, el crimen organizado se aprovecha de las debilidades y las vulnerabilidades de los migrantes que vienen especialmente de Siria y cómo el crimen organizado, bueno, pues obtiene muchos beneficios a partir precisamente de este vínculo que establece con los migrantes que quieren llegar a la Unión Europea. Y por último, voy a hablar precisamente de la trata, ¿no? De lo que sería, bueno, la explotación sexual de las mujeres dentro de la Unión Europea. Acabaré la exposición con una aproximación a lo que sería, bueno, pues la cooperación de la Unión Europea con otras regiones. Hablaré, por ejemplo, de Ameripol y hablaré del pacto, bueno, hablaré de algunas cuestiones que les afectan a ustedes porque tienen que ver con América Latina, pero bueno, yo espero que me dé tiempo al final a llegar a todo y si no, bueno, creo que lo más importante estará dicho. Bueno, como les digo, voy a empezar, ¿no? Después de hacer esta breve introducción, bueno, les diré que podemos decir que lo que serían las viejas y las nuevas amenazas siguen afectando a la Unión Europea, ¿no? Existen una serie de desafíos que podemos decir que se incorporan a partir del año 2001 y que, bueno, pues ya se han quedado en las agendas internacionales de todos los países y, por supuesto, en la agenda de la Unión Europea, ¿no? Bueno, las principales amenazas que podemos decir que pudieran ser amenazas más tradicionales, ¿no? Bueno, pues el terrorismo. Para nosotros es tradicional, para otros países es verdad que puede ser una amenaza nueva. Recuerden que España sufrió en algunos momentos, durante muchos años, sufrió el terrorismo de la banda terrorista ETA y, por lo tanto, para nosotros, aunque algunos lo consideran como una amenaza nueva, para nosotros no lo era. Bueno, sí eran otro tipo de amenazas, como por ejemplo tráfico de armas, crimen organizado, y se van incorporando otras nuevas, como las ciberamenazas, por ejemplo, los movimientos migratorios, porque en el caso de la Unión Europea es verdad que sí que había movimientos migratorios intraeuropeos, pero son muy recientes, ¿no? Los extraeuropeos y, por lo tanto, la llegada de migrantes de forma masiva a la Unión Europea para nosotros podría ser un desafío absolutamente nuevo. Y, bueno, cómo no hablar, pues, lógicamente, de las pandemias también y del cambio climático. Bueno, todas estas amenazas, que les digo yo que unas son nuevas y otras son menos nuevas, bueno, pues en el ámbito europeo se ponen de manifiesto, especialmente partiendo de un hito muy concreto que es la estrategia de seguridad interior que tienen ustedes ahí en pantalla, la del 2010. Esta primera estrategia lo que hace es señalar los riesgos y las amenazas y señalan principalmente el terrorismo, la delincuencia organizada grave, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia, la trata de seres humanos, la explotación sexual de menores y, por supuesto, la corrupción. En esa estrategia, que es una estrategia del 2010 que ha sido superada por otros informes y por otros documentos de la propia Unión Europea y, sobre todo, por la estrategia conocida como la estrategia Mogherini del año 2016, como tienen ahí, bueno, se recogen precisamente todos estos desafíos y todas estas amenazas, ¿no? Bueno, pero no solamente recogen los desafíos y las amenazas, sino que estas estrategias nos permiten prepararnos para afrontar, bueno, pues esos desafíos de seguridad dentro de la Unión Europea. Especialmente nos preparan para prevenir, es decir, estas estrategias lo que nos indican es hacia dónde van las amenazas y cómo deberíamos prevenirlas, ¿no? Sobre todo la prevención, pero también la Unión Europea empieza a pensar en que hay que dotarse de capacidades, ¿no?, para dar una respuesta a estas amenazas y a estos desafíos. Y es así como, a partir de estas estrategias, de las dos estrategias principalmente y de otros documentos, nos vamos preparando para afrontar las amenazas y los nuevos desafíos del siglo XXI. Bueno, realmente lo que pretende la Unión Europea es implicar en la defensa, en la seguridad
implicar a todas las instituciones comunitarias, a todas las instituciones de la Unión, al Parlamento, al Consejo, a la Comisión. Es decir, la Unión Europea entiende que la lucha contra estos desafíos o la lucha contra estas amenazas, bueno, pues no puede hacerse de forma individual por cada uno de los Estados, sino que debe hacerse de forma conjunta por toda la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea, por lo tanto, se dota de estrategias, de instrumentos y de políticas para afrontar este nuevo siglo, pero sobre todo también considera que debe conseguir convertirse en un actor global y ser un modelo, bueno, pues para otras regiones que afronten los mismos desafíos o las mismas amenazas. Bueno, yo de antemano ya les digo que esto de querer ser un modelo está muy bien. En estos momentos no somos modelo de nada. Si ustedes quieren fijarse en nuestro modelo de regulación de la migración, de las migraciones irregulares, bueno, pues no les servimos como modelo, no nos hemos servido a nosotros mismos, no podemos servir como modelo. Y bueno, sí que es verdad que en otro tipo de amenazas pues hemos ido avanzando, ¿no?, conforme se han producido esas amenazas, pero todavía como actor global no podemos decir que somos un referente, ¿no?, en esta lucha de las amenazas, como por ejemplo el crimen organizado, ¿no? Estamos en ello, pero todavía no somos un referente. Es decir, que a pesar de querer ser un actor global, no es absolutamente nada fácil. Bueno, yo les voy a señalar unos hitos principales. Hay cosas en las que me voy a detener, otras en las que no, porque no hay tiempo y sobre todo porque algunos de ustedes estoy seguro que ya lo conocen, ¿no? Bueno, dentro de los hitos importantes, ¿no?, tenemos un hito que todos los que trabajamos en el crimen organizado lo tenemos como referencia, ¿no?, que es la firma de la convención conocida como Convención del Palermo, precisamente contra el crimen organizado transnacional y, bueno, es una convención de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, esta convención que entró en vigor en el año 2003, se firma en el año 2000, en realidad cuenta con aproximadamente 179 países firmantes y es una convención, ¿no?, que supone por primera vez la lucha, ¿no?, en la concienciación, en la lucha común contra el crimen organizado, ¿no? Yo creo que la mayoría de los estados estuvieron de acuerdo en que el crimen organizado era una amenaza para todos ellos y a partir de ahí se pusieron a trabajar, hubo una serie de conferencias regionales hasta lograr la redacción final de la convención y es a partir de ahí cuando podemos decir que todos los países siguen con una o se dotan de una definición de lo que sería el crimen organizado o la delincuencia transnacional. Bueno, simplemente quiero que entiendan por qué señalo esta convención cuando hablamos de crimen organizado, porque si yo les digo, si habláramos de otros temas, por ejemplo, un tema importante como el terrorismo, y si yo les pudiera preguntar a ustedes, bueno, ¿qué entienden por terrorismo? Yo creo que todo el mundo tenemos una idea de lo que es el terrorismo, tenemos definiciones de terrorismo, tenemos estrategias de Naciones Unidas contra el terrorismo, pero lo que no tenemos es una convención. La comunidad internacional ha sido incapaz de dotarse a sí misma de una convención contra el terrorismo. ¿Por qué? Pues porque hay muchos intereses nacionales en determinar en realidad qué es el terrorismo y sobre todo hay muchas concepciones sobre el terrorismo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la Convención contra el Crimen Organizado es un hito muy importante porque sí que contra el crimen organizado hemos conseguido consensuar a todos los países y obtener esta convención, simplemente para que vean lo importante que es. Bueno, esta convención hoy en día está muy cuestionada. Es una convención del año 2000, bueno, ya ha alcanzado su mayoría de edad y hoy por hoy pues se considera que es una convención, que era una convención de mínimos, era una convención donde había una concienciación del problema, pero que hoy, en cierta medida, eso ya está como superado, ¿no? Es decir, hay nuevas amenazas del crimen organizado, especialmente todo lo que tiene que ver con el ciber, las ciberamenazas, ciberdelincuencia, etcétera, y bueno, pues que esta convención en realidad hoy en día ha quedado un poco obsoleta, ¿no? Bueno, estamos en ese debate, por supuesto que debería ser reformada o debería ser modificada, pero de momento es lo que tenemos y es con lo que estamos trabajando, ¿no? Bueno, en este sentido la comunidad internacional se comprometió con esta convención a criminalizar. ¿Qué es lo que criminaliza? Bueno, sobre todo criminaliza la participación de grupos delictivos, ¿no? Criminaliza el blanqueo de capitales. Sin el blanqueo de capitales, los grupos de crimen organizado con toda probabilidad no podrían sobrevivir.
criminaliza el blanqueo de capitales. Otra cosa es que los bancos o que los organismos implicados en el blanqueo de dinero, bueno, pues den la información y podamos, bueno, pues perseguir el dinero hasta llegar a las organizaciones criminales. Pero sí que es verdad que el blanqueo de capitales está criminalizado. La corrupción, por ejemplo, ¿no? La corrupción es un hecho que además instituciones de los estados, debilita las democracias y por lo tanto también está perseguido. Y los grupos de crimen organizado se aprovechan de esa debilidad para corromper, ¿no?, a las instituciones. Y por supuesto también queda criminalizado o penado, bueno, la obstrucción a la justicia, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver, bueno, pues con la obstrucción a la justicia y sobre todo a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Bueno, tengo que decirles que durante los debates de la Convención la Unión Europea también tuvo un papel, iba a decir un papel principal, la Unión Europea no tuvo un papel principal, al contrario, la Unión Europea se mantuvo un poco a la expectativa de cuáles eran los debates, por dónde iban precisamente los acuerdos de esa convención y realmente estaba preocupada por conseguir que la convención, bueno, pues se ajustara en realidad a la normativa aprobada por los Estados europeos, ¿no?, contra el crimen organizado. La Unión Europea ya había aprobado una definición de crimen organizado. En este caso, lo que pretendía con esta convención era que no se desajustara mucho lo que ya tenía hecho dentro de la Unión Europea con esta convención, ¿no? Con lo cual, bueno, en cierta medida, bueno, pues la Unión Europea no fue ese actor global que debería haber sido y, bueno, pues quedó un poco al ralentí, ¿no?, en busca de ver qué hacían otros países y qué decían otros países. Bueno, tal es así que hoy por hoy todavía, incluso en el seno de la Unión Europea, tenemos algunos problemas, sobre todo de armonización, ¿no?, de armonización de delitos y de armonización de instrumentos. Con lo cual, bueno, es verdad que esta posición de la Unión Europea en la Convención, pues al final ha traído también que en el interior de la Unión Europea, bueno, pues no se adecúen todos los instrumentos a la lucha contra el crimen organizado. Bueno, en este contexto es en el que vamos a enmarcar la convención, no le voy a dar más importancia que la que tiene y sobre todo porque lo que nos interesa principalmente es avanzar, ¿no?, en lo que son los delitos hacia la Unión Europea en el crimen organizado. Bueno, sin embargo, como les digo, con el paso del tiempo y el avance de las amenazas y el cambio de las amenazas, los Estados europeos, la Unión Europea ha sido consciente de todos los peligros que le supone el crimen organizado transnacional. Y por eso, desde el año 1990, bueno, pues ha ido siendo normativamente activa. Es decir, todos los países de la Unión Europea han sido normativamente activos. Han empezado, bueno, han continuado con la aprobación de directivas y de normativa, ¿no?, aplicable contra el crimen organizado. Y lo que ha hecho ha sido diseñar un modelo securitario multinivel, bueno, pues donde se combinen diferentes instrumentos, ¿no?, para hacer frente al crimen organizado. Mecanismos de carácter jurídico común, es decir, hemos implementado una serie de mecanismos jurídicos, políticos, pero también y especialmente de capacidades operativas. Es decir, no se puede luchar contra el crimen organizado solo con pensar y establecer políticas, sino que realmente lo que hay que llevar a cabo esas políticas. Y si tú no te dotas de capacidades para luchar contra ese crimen organizado, las ideas estarán muy bien, pero no habrá ejecución, ¿no? Por lo tanto, también la Unión Europea se ha preocupado por dotarse de esas capacidades operativas, ¿no? Y especialmente lo que tiene que ver con los cuerpos y las fuerzas de seguridad de los diferentes estados. Y un elemento importante es reforzar la inteligencia criminal. Para poder prevenir necesitas tener información, una información exhaustiva, una información analizada, es decir, necesitas inteligencia. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido reforzar precisamente ese instrumento de inteligencia. En nuestro caso tenemos Europol. Ya hablaremos, si nos da tiempo, un poquito más al final de la clase. Bueno, no obstante, como digo, este marco de inseguridad global y en correlación con todo lo que estaba sucediendo en otras regiones del mundo, como por ejemplo América Latina. En el caso de América Latina, ustedes lo conocen mejor que yo, en el caso de América Latina, algunos países, ustedes mismos, han utilizado las Fuerzas Armadas o han utilizado una policía muy militarizada precisamente para luchar contra el crimen organizado, ¿no? Bueno, yo recuerdo por los compañeros y profesores que tengo amigos de Brasil, ¿no? Bueno, pues que ustedes han utilizado, evidentemente, para entrar en las favelas, reconquistar las favelas y, bueno, pues han utilizado una fuerza especial, ¿no?, en ese sentido. Por ejemplo, en Chile,
la lucha contra el crimen organizado, especialmente la proveniente por el mar, bueno, pues se está utilizando la Armada. Bueno, yo tengo que decirles que, por ejemplo, en la Unión Europea no se utiliza a las Fuerzas Armadas, no se utiliza a las Fuerzas Armadas para luchar contra el crimen organizado y en el caso español, desde luego, bueno, no está ni previsto, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas tienen una función reconocida en la Constitución y los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen otro. Por lo tanto, sí que es verdad que ahora mismo tenemos un debate dentro de la Unión Europea en si utilizar las Fuerzas Armadas, como lo están haciendo algunos países de América Latina, también en la lucha del crimen organizado, ¿no? Sí tengo que decirles, y eso sí que me interesa, ¿no?, que hay países, por ejemplo Francia, que tiene sus Fuerzas Armadas sacadas a la calle, pero solo para proteger algunos lugares, ¿no?, importantes de turismo, culturales, ¿no?, principalmente del terrorismo. En estos momentos, no sé si ustedes saben, se está juzgando a los detenidos, ¿no?, del atentado de Charlie Hebdo en Francia, que fue en enero de 2015, si no recuerdo mal, perdónenme, y en estos mismos momentos se está juzgando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues Francia sí está concienciada y tiene protegiendo ciertos lugares, ¿no?, de relieve y de relevancia a las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, eso es una cosa y otra cosa es luchar con las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado o incluso contra el terrorismo. En el caso de España no ha sido así, siempre hemos utilizado los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Bueno, lo que les decía es que en Europa ahora mismo hay precisamente ese debate si utilizar contra el crimen y contra el crimen organizado precisamente las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, podemos decir que hoy en día, y el argumento que se da para utilizar a las Fuerzas Armadas, sobre todo es que existe una connivencia o existe unos vínculos entre lo que sería el crimen organizado y el terrorismo. Bueno, si ustedes han leído, Makarenko está superada, pero bueno, si ustedes han leído a Makarenko o saben las teorías de Makarenko lo que dice es que hay un continuum donde en un lado se sitúan los grupos de crimen y en otro se sitúan los grupos de terrorismo y van convergiendo hasta llegar a un black hole en donde en ese agujero negro, ¿no?, bueno, pues mutan las naturalezas de ambos grupos y se convierten en algo completamente diferente, ¿no? Bueno, es verdad que hoy por hoy hay una relación, ¿no?, de interés entre grupos de crimen y de terrorismo, pero todavía no podemos hablar de que hayan abandonado la naturaleza que tiene cada uno de ellos para convertirse en un ente o en una organización completamente diferente de fines, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ese argumento que utilizan algunos para decir que hay vínculos entre el crimen y el terrorismo y que habría que usar las Fuerzas Armadas es el mismo argumento que utilizan otros para decir que no se ha conseguido un cambio de naturaleza en los grupos y que, por lo tanto, bueno, pues no se deben de usar las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, además, como les digo, ¿no?, la Unión Europea está trabajando en esos ejes de seguridad y principalmente, bueno, pues trabaja en 3 elementos fundamentales, ¿no? Primero, en generar dinámicas de cooperación, ¿vale? Luchar contra la financiación de los grupos terroristas y, sobre todo, evitar la fragilidad estatal, ¿vale? Es decir, la Unión Europea está trabajando en esos 3 ámbitos, ¿no? Y como les digo, como ven ahí, con un marco jurídico común, establecimiento de normas relativas especialmente al intercambio de información y, por último, bueno, la gestión supranacional de los riesgos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que es necesario generar una confianza mutua entre las autoridades nacionales competentes. Bueno, tenemos que decir que todavía existen numerosos impedimentos para que todo esto que yo les estoy diciendo, un marco jurídico, unas normas, la voluntad de cooperar en todos los ámbitos, bueno, pues todavía existen ciertas dificultades, ¿no? Especialmente dificultades, bueno, como les he dicho antes, de armonización, por ejemplo, de armonización de delitos. No es lo mismo un delito de tráfico de personas en España que en Francia, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos trabajando duro, avanzamos, pero todavía no hemos logrado la armonización en ese sentido de todos los delitos. Ni, por supuesto, tampoco la armonización policial, ¿no? Sí que es verdad que estamos consiguiendo acuerdos con terceros países, ¿no? Y las policías trabajan en común acuerdo con, por ejemplo, con otras policías, pero todavía nos está costando, ¿no?, establecer esos ejes de seguridad y avanzar en ellos. Bueno, como consecuencia,
Como consecuencia, han empezado a instalarse las primeras iniciativas como el crimen organizado. Yo voy a procurar no detenerme mucho para avanzar en otras cuestiones, pero simplemente, bueno, pues para que sepan ustedes qué ha hecho la Unión Europea en esta materia y tengan un referente por si a alguno de ustedes les interesa continuar investigando, ¿no? Bueno, las primeras iniciativas contra el crimen organizado las encontramos, como ven ahí ustedes, en el Tratado de Ámsterdam. En el Tratado de Ámsterdam del año 1997. Inmediatamente después, inmediatamente a continuación, se establece un plan de acción. Un plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada. Un plan de acción, bueno, pues que supone un avance, ¿no?, común en esa lucha. Ahora les voy a especificar un poco más en qué consiste, pero bueno, ya supone un avance común, ¿vale? Luego, la resolución del Consejo sobre la prevención de la delincuencia organizada y especialmente el plan de acción de Viena. Estos podríamos decir que son los hitos fundamentales principales en el inicio de la lucha contra el crimen organizado, pero podemos decir que hay un cambio y un punto de inflexión precisamente en el Consejo Europeo de Tampere. El Consejo Europeo de Tampere del año 99 lleva la iniciativa a Finlandia y a partir de ese momento podemos decir que se elabora un documento que se llama Prevención y Control de la Delincuencia Organizada, Estrategia de la Unión Europea para el Nuevo Milenio, y desde entonces, bueno, pues se han puesto en marcha el programa de La Haya y el programa de Estocolmo. El programa de La Haya tendrá un periodo de 4 años y posteriormente le sustituirá el programa de Estocolmo y ahora les voy a contar cuáles van a ser los instrumentos que suceden a estos dos primeros, ¿no? Bueno, yo no les voy a hablar del programa de La Haya porque lo tienen ahí la transparencia. Si luego quieren yo les puedo enviar el PowerPoint, no tengo ningún inconveniente. Pero bueno, como ven ahí, hay una serie de prioridades, hay una serie de retos y bueno, pues ahí tenemos principalmente la gestión de fronteras. Esto es fundamental porque lo que yo les voy a explicar ahora de lo que está sucediendo en la Unión Europea con relación a la llegada de refugiados y de inmigrantes irregulares, bueno, pues tiene mucho que ver con estos pilares que se ponen en el programa de La Haya, ¿no? Reforzar fronteras es reforzar las fronteras exteriores con una gestión común de esas fronteras, ¿no? Bueno, eso es el programa de La Haya. Luego, posteriormente, el programa de Estocolmo, que como ven ahí va del año 2010 al 2014, tiene también otros retos avanzando en esta lucha contra el crimen organizado, ¿no? Bueno, como ven ahí es en ese marco del programa de Estocolmo donde se elabora la estrategia de seguridad interior y el concepto de seguridad interior amplio y, bueno, donde se establecen una serie de organismos, ¿no?, precisamente que van a ayudar para cooperar en la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Bueno, hoy en día tenemos nuevos instrumentos que van a sustituir a estos que yo les estoy diciendo, que bueno, pues que acaban en el año 2014, han pasado lógicamente muchos años y a partir del año 2014 empezamos a pensar en unos instrumentos nuevos, ¿no? Bueno, principalmente tenemos 3 instrumentos que yo les voy a hablar o 2 instrumentos que les voy a hablar ahora. El primero de ellos tienen ahí la Agenda Europea de Seguridad. Bueno, la Agenda Europea de Seguridad no me voy a centrar en ella porque tiene que ver con el terrorismo, pero que sepan que la Unión Europea se ha dotado de este instrumento para luchar contra el terrorismo. Nosotros tenemos un problema importante ahora. Conforme la guerra de Siria, que parece que ya no existe porque ahora está el COVID, pero bueno, durante la guerra de Siria hubo muchísimos ciudadanos de la Unión Europea que marcharon a Siria, unos a luchar en los grupos terroristas y otros a luchar en las fuerzas aliadas o las fuerzas, incluso contra el gobierno de Siria, pero en las fuerzas de Siria. Y entonces, al final, esas personas, esos ciudadanos que llegaron a estos territorios, a este territorio, ahora que la guerra parece que, bueno, pues está retrocediendo, resulta que vuelven a Europa. Eso es un problema que tenemos, el de los retornados radicalizados. Bueno, yo no me puedo centrar en ello, no puedo detenerme en esto, ¿no? Pero que sepan que la Unión Europea está tomando medidas, ¿no?, para evitar que precisamente esos retornados radicalizados pudieran llegar a cometer atentados en la Unión Europea. No estamos libres de ellos, pero es verdad que se está trabajando para acabar con ello, ¿no? Bueno, ese es el instrumento que tiene que ver con el terrorismo. Tenemos un segundo instrumento que es el de la Agenda Europea de Migración y este tiene como objetivo, ¿no?, el control de las fronteras. A este me voy a referir cuando hable de la inmigración irregular y de los refugiados, que son 2 aspectos diferentes, pero que sepan que esos son los instrumentos de los cuales nos estamos dotando. Como ven, la Agenda Europea de Migración
que pretende sobre todo la reubicación y el reasentamiento de los migrantes que se incorporan a la Unión Europea y sobre todo el acuerdo con terceros países. Yo luego les voy a hablar de Turquía, acuerdos con terceros países para evitar que los refugiados entren de forma irregular antes de pedir el estatuto de asilado y, sobre todo, bueno, pues para hacer un control extracomunitario, ¿no? Esa es un poco la idea de los acuerdos con terceros países. Y lo que sí a nosotros nos interesa en cuanto al tema del crimen organizado, pues está el ciclo político de la Unión Europea. Bueno, el ciclo político de la Unión Europea, como ven ahí, es un ciclo político que va del 2014 al 2017. Se ha renovado un segundo ciclo político que va del 2018 al 2021, es decir, todavía hoy estamos en el segundo ciclo político de la Unión Europea contra el crimen organizado. Bueno, este ciclo político principalmente se lleva a cabo a través de proyectos, como tienen ahí en la pantalla, a través de proyectos en PAC, que bueno, tienen ahí lo que significa, y estos proyectos en realidad, bueno, lo que pretenden es implementar planes de acción contra el crimen organizado. Creo que al final de la sesión, si me da tiempo y llego, bueno, les hablaré un poquito más de ello. Bueno, las dimensiones actuales del crimen organizado. Vamos entrando ya en materia propiamente de crimen organizado dentro de la Unión Europea. Bueno, podemos decir que el surgimiento y la evolución y el desarrollo del crimen organizado transnacional están condicionados, ¿no?, por una serie de factores, ¿no?, que facilitan el crimen organizado. Bueno, ahí tienen algunos, yo les voy a señalar algunos, hay otros muchos, como por ejemplo la porosidad de las fronteras, ¿no? El proceso globalizador, ese proceso globalizador que nos está permitiendo ahora mismo comunicarnos a miles de kilómetros de distancia, bueno, pues también le permite al crimen organizado aprovecharse, ¿no?, y, bueno, pues acabar cometiendo delitos, bueno, de una forma mucho más impune, ¿no?, y con más dificultad de ser detectado. Bueno, ese proceso globalizador también lo que genera es una interdependencia económica que al final, bueno, pues también es utilizada por los grupos de crimen para penetrar en el sistema financiero internacional, ¿no? El dinamismo, por ejemplo, de las comunicaciones, ese es otro de los factores que influyen en que exista crimen organizado, ¿no? Factores geopolíticos, socioeconómicos, las bolsas de pobreza, no tanto la pobreza, porque la pobreza no es criminal, lo que es criminal el empobrecimiento de la ciudadanía al final es lo que hace, ¿no?, que conlleve una serie de actuaciones que al final pueden ser actuaciones ilícitas o ilegales, pero no podemos criminalizar solo la pobreza como tal, ¿no? Por ejemplo, otras cuestiones, ¿no?, que favorecen el crimen organizado, pues son esos desplazamientos masivos. Eso favorece que el crimen organizado intervenga, ¿no?, en todos esos flujos migratorios y se aproveche de ellos, ¿no? O, por ejemplo, la inestabilidad de algunas regiones. Bueno, nosotros en la Unión Europea tenemos diferentes regiones que ahora mismo podríamos considerar a las que hay que prestar atención y fundamentalmente la región a la que le podemos prestar atención es África, es la zona de África, especialmente la zona subsahariana, ¿no? Aquí en la Unión Europea, en España, decimos que la frontera exterior de la Unión Europea ya no está en el Mediterráneo. La frontera exterior de la Unión Europea está mucho más abajo, está en la franja del Sahel. Luego seguramente vamos a ver unos mapas, ¿no? Está precisamente en la franja del Sahel, porque nuestra frontera, ¿no?, si logramos bajar la frontera más allá del Magreb y llegarla hasta el Sahel, con toda probabilidad impediremos que, bueno, pues las amenazas, ¿no?, lleguen hasta el Mediterráneo y por ende hasta la Unión Europea. Bueno, todas estas características que les digo, ¿no?, pues factores geopolíticos, socioeconómicos, legales, etcétera, bueno, pues hace que las organizaciones delictivas tengan una gran capacidad de adaptación tecnológica, ¿no?, que hagan cada vez más operaciones con mayor complejidad, se conforman con unas estructuras cada vez más flexibles y, sobre todo, bueno, pues que impiden la detección, ¿no?, impiden que podamos detectar esos grupos de crimen organizado, ¿no? Bueno, podemos deciros, les pongo aquí unos cuantos datos para que ustedes vean en qué dimensión nos estamos moviendo dentro de la Unión Europea. Como ven ahí, bueno, pues en la Unión Europea podemos decir que si en el año 2013 había aproximadamente como unos 3.600 grupos de crimen organizado, ¿no?, hoy podemos decir que en la Unión Europea existen más de 5.000 grupos de crimen organizado. Bueno, esto lo que nos da una visión de la dimensión tan importante que conlleva el crimen organizado dentro de la Unión Europea, ¿no?
Bueno, además, podemos decir que aproximadamente entre un 30 y un 40% de los grupos criminales de la Unión Europea también están actuando en otros países, es decir, son grupos transnacionales, no son grupos propiamente de un país de la Unión Europea o de la Unión Europea, sino que son grupos de carácter transnacional, y podemos decir que el 45% de los grupos de crimen organizado están involucrados en más de una actividad criminal. Esto es importante señalarlo porque los grupos de crimen organizado buscan, a diferencia del terrorismo, que tiene otros fines, buscan fines económicos, buscan el beneficio económico. Esta es la razón por la que si el tráfico de drogas aporta beneficios, se dedican a ese negocio. Pero si además pueden aprovecharse de las mismas rutas y de las mismas estructuras para el tráfico de drogas, para traficar con armas o con seres humanos, por supuesto que también lo hacen. Es decir, no debemos de perder de vista que el crimen organizado lo que busca sobre todo es el beneficio económico. ¿Y qué es lo que al final hacen? Bueno, pues lo que al final hacen es que sean polidelito o multidelito. Un mismo grupo de crimen organizado puede trabajar diferentes delitos porque en esa diversificación del mercado se encuentra precisamente el beneficio económico o los mayores beneficios económicos, ¿no? Bueno, podemos decir entonces que hay grupos que están actuando no solamente en 3 o 4 países, sino que algunos actúan en 7 países a la vez, para que vean ustedes las dimensiones de los grupos de crimen organizado. Bueno, las características de los grupos de crimen organizado ya lo ven ahí, ¿no? Principalmente son pluridelito, se dedican a más de un delito. Mueven grandes recursos. Los beneficios que obtienen del propio crimen los reinvierten, ¿no? Y eso les conduce, ¿no? a tener un instrumento y unas herramientas tecnológicas incluso de una última generación. Esa es la dificultad que tienen los cuerpos de seguridad del Estado de seguir precisamente al crimen organizado. Los presupuestos estatales o los presupuestos de la Unión Europea nunca van a alcanzar el volumen de dinero que puede alcanzar los grupos de crimen organizado. Lo podemos suplir con voluntad, pero evidentemente los grupos de crimen organizado siempre parece que van por delante en este sentido de los grupos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, y luego por otro lado lo que se está produciendo es una vinculación de grupos criminales, ¿no? Es decir, pequeños grupos que actúan en red y que actúan en diferentes países y bueno, pues que son muy difíciles en ese sentido de detectar, ¿no? Bueno, ¿esto qué es lo que les da? Invisibilidad principalmente. Bueno, les permite superar los límites territoriales, los límites de un Estado para pasar a otro o incluso fuera de la Unión Europea y sobre todo les permite, bueno, pues obtener mayores beneficios, ¿no? Bueno, hay otras características fundamentales de los grupos de crimen organizado, como puede ser una movilidad geográfica, el ciberdelito. El ciberdelito podemos decir que es uno de los delitos ahora mismo, ¿no?, en el que más están trabajando los grupos de crimen organizado, precisamente porque la red, ¿no?, en las profundidades de la red, ¿no?, por decirlo de una manera, bueno, pues se ocultan los grupos de crimen organizado y es complicado, ¿no?, hacer un seguimiento de estos grupos. Bueno, es importante destacar que 1/3 de las organizaciones criminales de la Unión Europea están involucradas principalmente en el tráfico de drogas. Bueno, cuando yo luego les hable de las drogas inmediatamente ahora, bueno, pues ustedes van a entender, ¿no?, que las drogas sigue siendo uno de los negocios más rentables del mundo y, por lo tanto, todos los grupos de crimen organizado lo que desean es participar del negocio de la droga. Y, además, cada vez hay más partícipes en ese negocio, ¿no? Luego lo vamos a ver y les voy a explicar alguna cuestión. Bueno, en este sentido, por lo tanto, podemos decir que las organizaciones criminales se convierten en policriminales y se dedican a diferentes delitos, no solamente la droga, sino otros más. Bueno, podemos decir que los grupos de crimen organizado se comportan como verdaderas empresas, tienen estrategias y tienen planes, ¿no?, de expansión y, por lo tanto, se convierten en empresas, ¿no? En este caso pueden ser empresas ilegales, pero también empresas a veces legales. Los grupos de crimen organizado suelen tener muy débil, una línea de separación entre lo legal y lo ilegal muy débil y a veces el negocio legal les permite, que da, por supuesto, menos beneficios, les permite blanquear lo que han obtenido
con el negocio ilegal. Por lo tanto, en ese sentido, podemos decir que lo que hacen es camuflar, ¿no?, los beneficios del crimen, lo camuflan en empresas legales, y el crimen organizado trabaja, por lo tanto, igual que una empresa legal, ¿no?, en ese sentido, con una estrategia, con una diversificación del mercado, etcétera. Bueno, los complejos empresariales, los complejos entramados empresariales y sobre todo las relaciones que establecen las organizaciones criminales, lo que hace es que realmente haya una verdadera industria del crimen. Podemos hablar de una industria del crimen, ¿no?, cuyas características son principalmente la horizontalidad de las estructuras en red, como les he dicho antes, su dinamismo. Es muy posible que si una red en un momento determinado es detenida por los cuerpos y fuerzas de seguridad, inmediatamente es sustituida por otra red, es decir, no cuesta nada, y si algún miembro de la red, como con toda probabilidad no conozca al resto de miembros o trabajen de forma autónoma, si un miembro de la red es detenido, automáticamente se sustituye por otro y la red continúa intacta, ¿no? Este es un problema de trabajar en red, ¿no? Es decir, que los cuerpos y fuerzas de seguridad lo tienen muy complicado para desarmar o desmantelar todas las redes, ¿no? Les decía, el dinamismo, la capacidad operativa y, sobre todo, ya no resulta rentable lo que sería dentro del crimen organizado de la Unión Europea, ya no resulta rentable hacerse con el control del territorio. Bueno, yo les estoy hablando del crimen en la Unión Europea. Conozco el crimen en América Latina y ustedes seguramente también, porque habrán oído hablar, lógicamente, en Brasil, pero en México o en otros países. Y lo que sí sabemos es que los grupos de crimen organizado, por ejemplo, en América Latina, sí quieren dominar el territorio. Dominan el territorio porque dominan las rutas. Y con esas rutas se puede, lógicamente, ¿no?, hacer los traspasos de los cambios de mercancía, el traslado de mercancía, y por lo tanto sí que domina los territorios, ¿no? El caso de la Unión Europea, no podemos decir que los grupos de crimen organizado estén instalados en un territorio. Por supuesto que dominan las rutas y por supuesto que subcontratan, ¿no?, a otros grupos que pueden tener un espacio territorial controlado, pero desde luego no están supeditados al territorio. Los grupos en la Unión Europea no necesitan el territorio porque tienen otras formas de actuar, tienen otras formas, bueno, más tecnológicas quizá o de otra manera, pero diferente a a América Latina, ¿no? Por eso esto que les digo, en el que ya no resulta rentable el control del territorio, no tiene por qué ocurrir así en otras zonas del mundo, ¿no? Bueno, podemos decir que aunque es muy difícil, ¿no?, establecer con exactitud, estoy mirando el tiempo, establecer con exactitud las ganancias que genera el crimen organizado, sí que hay muchas personas que consideran, bueno, hay muchos estudios que consideran que los beneficios del crimen organizado rondan aproximadamente el 3,6% del Producto Interior Bruto Mundial. Bueno, estas cifras yo he puesto ahí o más. Bueno, estas cifras son aproximadas. ¿Por qué? Pues porque el 3%, el 3,6%, bueno, puede ser poco para otras cifras que dicen que es el 10 o incluso que es el 14% del Producto Interior Bruto Mundial, ¿no? Bueno, para que ustedes vean las grandes ganancias, ¿no?, que obtienen los grupos criminales y que, por supuesto, podemos decir que tienen mayor presupuesto que incluso algunos países pequeños o medianos países del mundo, ¿no? Es decir, un presupuesto de un país pequeño con toda probabilidad no supere el presupuesto que manejan los grupos de crimen organizado. Bueno, dicho esto, y para no entretenerme más, sí quería decirles, ¿no?, que creo que lo tengo en el PowerPoint, bueno, sí quería decirles que con el tema del COVID, la situación, por ejemplo, en la Unión Europea concretamente, pues ha cambiado, ¿no? Miren ustedes, la pornografía, yo les decía antes que el uso de Internet había crecido, ¿no?, en el tema del crimen organizado. Bueno, pues uno de los temas que recientemente, ¿no?, bueno, pues se ha comentado es precisamente el uso de Internet para la pornografía. Es decir, con el confinamiento, bueno, pues las personas han utilizado mucho más Internet precisamente para utilizar la pornografía, ¿no? Quiere decirse que en función de las circunstancias, bueno, pues los grupos de crimen organizado se benefician de esas circunstancias y en este caso han hecho un negocio con la pornografía a través de Internet, ¿no? Bueno, han subido los índices de utilización de pornografía. Es un dato que les doy, no tiene más importancia, pero bueno, para que sepan cómo las propias circunstancias de la sociedad, bueno, pues hace que se transforme también el crimen organizado. Bueno, si me lo permiten,
no me quiero alargar mucho porque no me va a dar tiempo a llegar al final. Quiero hablarles del narcotráfico dentro de la Unión Europea. Lo voy a hacer, si me lo permiten, de una forma rápida o, bueno, voy a intentar ser lo más exhaustiva posible, pero de una forma rápida. Bueno, como ustedes ven ahí, el narcotráfico, la Unión Europea se ha convertido en un mercado de la droga, ¿no? La Unión Europea recibe diferentes tipos de estupefacientes, desde cannabis, cocaína, heroína y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los productos sintéticos, ¿no? Bueno, la Unión Europea, por lo tanto, sí que se ha convertido en un centro, ¿no?, de negocio en donde se obtienen muchísimos miles de millones a través precisamente del narcotráfico. Bueno, yo, si me lo permiten, les voy a poner simplemente ahora vuelvo para atrás, este cuadro, ¿no?, para que vean ustedes las ganancias del crimen organizado. Bueno, el cuadro es del año 2017, pero para que vean ustedes las ganancias del crimen organizado y para que comprueben, ¿no?, que las drogas siguen estando en lo más rentable, ¿no?, del negocio del crimen organizado. Sin embargo, hay otros delitos como el tráfico humano, el tráfico de órganos. Y bueno, yo ahora que he estado trabajando durante este verano precisamente el tema de la extracción ilegal en las minas, ¿no?, las minas de América Latina. Bueno, pues se ha podido constatar que, por ejemplo, ¿no?, hay momentos en los que el precio del oro supera el precio del kilo de la coca, ¿no?, con lo cual los grupos de crimen organizado se mueven de la cocaína al oro en función precisamente de la rentabilidad que tengan. Lo digo para que vean ustedes cómo la extracción ilegal de minerales, ¿no?, bueno, pues es uno de los que también ofrece una gran cantidad de dinero, aunque ahora mismo está, pues, quizá en la parte más baja de la cadena, ¿no? Bueno, las drogas, como les decía, bueno, son uno de los mercados, la Unión Europea es uno de los mercados más importantes y, sobre todo, uno de los retos de la Unión Europea es desmantelar, ¿no?, todos aquellos grupos de crimen organizado que se dedican al narcotráfico y, lógicamente, al blanqueo de capitales, ¿no? Bueno, para ellos ahí es necesario, sobre todo, que se conforme, ¿no?, un régimen internacional de lucha contra el narcotráfico en donde se aunan los productores, los países de tránsito y, sobre todo, los consumidores. Y eso es lo que todavía, por desgracia, no hemos podido hacer, ¿no? Vuelve a haber muchos intereses, especialmente por los grandes beneficios económicos que otorga este negocio y, por lo tanto, bueno, pues es muy difícil, ¿no?, compendiar o luchar contra el narcotráfico de una forma global, ¿vale? Bueno, la Unión Europea es de hace décadas, como digo, un mercado para la droga. Es un negocio cifrado en aproximadamente 24.000 millones anuales. El 35% de las bandas que operan en la Unión Europea se dedican a producir o traficar con drogas. Y, bueno, 3 de cada 4 lo hacen con distintos tipos de narcóticos. Es decir, aquel que se dedica a la cocaína no solamente se dedica a la cocaína, se dedica a la cocaína y a la heroína, o se dedica a la cocaína y a las metanfetaminas. Es decir, los grupos de crimen organizado, como he dicho anteriormente, son policriminales y, por lo tanto, no solo se dedican a un ilícito, sino que se dedican al tráfico de muchos ilícitos, ¿no?, en este sentido. Bueno, les iba a poner unos mapas para que vean, ¿no? Bueno, nosotros en la Unión Europea tenemos diferentes drogas que entran en la Unión Europea. Tenemos el cannabis como hierba y el cannabis como resina, la marihuana y el hachís. Y, bueno, podemos decir que es una de las más consumidas junto con la cocaína dentro de Europa, ¿no? Bueno, podemos decir que representa el 38% del consumo de drogas y del mercado minorista, que representa un 38%, y tiene unas ganancias aproximadamente de unos 12.900 millones de euros. Perdónenme, les voy a poner precisamente, bueno, la cadena de valor de la droga, les voy a poner unos mapas para que vayan viendo, por ejemplo, cómo la droga, especialmente la cocaína que viene de América Latina, acaba en África y de ahí a Europa. Vean cómo están llegando a través de los submarinos, que ustedes conocen seguramente bien, y luego vean también cómo dentro de África hay una serie de puntos en los que son puntos de destino, y luego les explico un poco el porqué, ¿vale? Las rutas de América Latina y las rutas precisamente, ¿no?, transatlánticas de la droga. Vuelvo para atrás, perdónenme, para que tengan los datos y, sobre todo, para que vean, ¿no? Bueno, les decía yo que el cannabis es uno de los productos más consumidos junto con la cocaína y, sobre todo, yo, más allá de los datos que no me voy a meter, a mí lo que me parece preocupante, quizás es una opinión, pero creo que preocupa a toda la Unión Europea, es que el 1% de los adultos de la Unión Europea consume a diario
cannabis. Puede ser marihuana, consume a diario cannabis. Quiere a diario o casi a diario, ¿no? Que un 1% de toda la población tenga como hábito consumir cannabis, bueno, pues es importante, ¿no? Bien, yo quiero decirles aquí, y aquí parte del enfoque, que también es verdad que existen diferentes enfoques dentro de la Unión Europea, ¿no? Ahora mismo coexisten dos tipos de planteamiento. El planteamiento restrictivo, o más restrictivo, menos tolerante con el tema del cannabis, y aquellos otros que sí son más tolerantes, precisamente siguiendo un poco la estela de países latinoamericanos o de Canadá, en el que sí han autorizado el uso recreativo o el uso médico del cannabis, ¿no? Bueno, en este sentido, Europa, la Unión Europea, como consecuencia de este uso recreativo que se ha autorizado en algunos países, pues ha empezado a ser productora. No solamente antes lo traía de Marruecos, sino que ahora somos productores. Especialmente los grupos de crimen organizado han empezado a producir el cannabis, han empezado a producirlo en espacios abiertos y en espacios cerrados, ¿no? Con lo cual, bueno, podemos decir que en ese sentido existen cultivos, ¿no?, donde la Unión Europea empieza a ser también productora y además de muy alta calidad, mucha mejor calidad que la de África. Con lo cual, al final, nos vamos a convertir no solamente en consumidores, sino también en productores. Tengo que decirles que entre los máximos productores ahora mismo de cannabis están Holanda, Bélgica y Reino Unido, ¿no? Y luego, bueno, se estima que seguramente Chequia y la parte de Eslovaquia pues también están produciendo, pero confirmados Holanda, Bélgica y Reino Unido. Es decir, que no solamente nos hemos convertido en consumidores, sino también en productores. Bueno, si me lo permiten, para no alargarme, porque veo que son -5, aunque hemos empezado un poquito más tarde, bueno, yo voy a avanzar, no les voy a contar el tema del hachís, porque el tema de la heroína, que bueno, principalmente nos viene de Afganistán y existe una serie de rutas por las que entra por Afganistán. Me voy a centrar, si me lo permiten, un poco más en la cocaína y sobre todo me voy a centrar luego ya en pasar a lo que es las migraciones irregulares, que seguramente les interesa también, ¿no? Bueno, la cocaína prácticamente el 100% de la cocaína que entra en la Unión Europea procede de América Latina, principalmente de Colombia, aproximadamente un 60%, pero también de Perú y de Bolivia. Bueno, podemos decir que, utilizando unas palabras de un experto en seguridad latinoamericano, Mariano Bartolomé, y amigo personal, bueno, pues precisamente, ¿no?, la cadena del negocio de las drogas, es decir, lo que sería la producción, el procesamiento, el tráfico y la distribución y la venta, ha posicionado a América Latina en el mapa mundial de las drogas. Es decir, que si nosotros pudiéramos conocer a América Latina, en el caso del crimen organizado, es por el tráfico precisamente de drogas, ¿no? Bueno, el tráfico de drogas se ha ido incrementando. Podemos decir que la situación no deja de ser preocupante, pues los datos revelan que prácticamente 2,6 millones de jóvenes europeos entre 15 y 34 años han probado en alguna ocasión la cocaína en el año pasado. Es decir, jóvenes de 15 años que ya empiezan a probar la cocaína, bueno, pues eso indica que cada vez el consumo, ¿no?, es mayor y de más jóvenes, con lo cual, bueno, es muy preocupante en este sentido, ¿no? Bueno, podemos decir que los puertos tradicionales de entrada de la cocaína en Europa eran los puertos mediterráneos, especialmente España. Era la conexión, por decirlo de alguna forma, América del Sur, Europa, y sobre todo lo hacían a través de lo que se conoce, que ustedes sabrán, autopista A10 de la droga, es decir, seguir el paralelo 10, ¿no?, y bueno, llegar desde América Latina hasta principalmente ahora mismo África para llegar a Europa. Bueno, podemos decir que la droga llega en barcos pesqueros, llega en aviones, llega en barcos mercantes y bueno, y ahora ya les he puesto ahí para que ustedes vieran en la diapositiva que también están entrando los barcos de América Latina a través de submarinos. Yo sé que esto en América Latina era habitual, que se trasladara las drogas de un sitio a otro en distancias relativamente pequeñas, pero que los submarinos, ¿no?, lleguen a la costa africana. Bueno, no necesariamente tienen que cruzar todo el Atlántico, pueden partir de un punto medio, pero que lleguen a las costas atlánticas precisamente a través de submarinos. Bueno, pues esto, por ejemplo, para la Unión Europea es una realidad nueva, ¿no? Es algo que puede ser nuevo, ¿no? Bueno, ¿por qué utilizan las rutas africanas? ¿Por qué están llevando la droga la están llevando a África y ya no pasan directamente a España, sino que lo hacen a través de África? Bueno,
En primer lugar, es por la debilidad que existe en África, ¿no? La debilidad de las instituciones, la falta de persecución a los grupos de crimen organizado por esos estados semifallidos o débiles, ¿no? Por la falta de vigilancia, porque ahí se sienten mucho más seguros, porque hay una connivencia entre los gobernantes y los grupos de crimen. Es decir, llegar a África facilita la posibilidad luego de trasladar la droga hacia Europa y hacerlo de otra forma diferente a como lo hacían hasta ese momento, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacen ahora? Lo hacen como ya lo que se llama ataque en enjambre, ¿no? Sobre esto lo ha recogido Daniel Sanso Rupert, que es un profesor español, y bueno, pues él ha explicado lo que es este ataque en enjambre, ¿no? Bueno, este ataque en enjambre lo que consiste principalmente es llevar un macrocargamento a África, ahí dividir en diferentes cargamentos para llevarlos a la Unión Europea. De esta manera, si los cargamentos son detectados y detenidos, bueno, pues el grupo de crimen organizado no pierde todo el cargamento porque ha diversificado la ruta, ¿no? En diferentes rutas y ha dividido el cargamento en diferentes rutas, ¿no? De esa manera, bueno, pues puede haber un flujo constante de llegada de cocaína hacia la Unión Europea y, sobre todo, las ganancias son mayores porque no se pierde todo el cargamento. Bueno, la Unión Europea supone en realidad para los mercados de la droga un espacio de producción, de venta y de consumo fundamentales. Es decir, la Unión Europea es un punto focal, ¿no? De lo que sería el mercado de la droga. Podemos decir que hoy, y a esto me refiero cuando digo que la utilización de Internet está cambiando también los usos, por ejemplo, durante el COVID se ha detectado que se han utilizado las redes, el Internet, para contactar con los minoristas, perdónenme que no me salía la palabra, con los minoristas para surtirse de droga, bueno, pues aquellos que quisieran comprarla, ¿no? Se han utilizado las redes y se ha detectado, ahora se está llamando la uberización, es decir, se ha detectado que los proveedores de droga cada vez son más diversificados, es decir, son gente que se incorpora a la droga o al mercado de la droga y son los que trasladan esa droga desde el proveedor, ¿no? Bueno, pues al consumidor y lo hacen pues eso utilizando mensajeros o utilizando de forma de taxis, ¿no? Bueno, pues coches privados, etcétera. Bueno, eso es lo que se ha detectado, por ejemplo, con el tema del COVID, ¿no? Dentro de España y de la Unión Europea, ¿no? Es decir, que se utiliza las redes para contactar con el proveedor y que te lo traigan a casa. No puedo salir, me lo traen a casa, ¿no? Bueno, podemos decir que de esta manera se ha anonimizado mucho más aún, si cabe, la provisión de la droga y, por lo tanto, bueno, se hace cada vez mucho más difícil, bueno, pues seguir precisamente ese consumo de droga. Bueno, yo, si me lo permiten, voy a ir sobre todo, ¿no?, al tema de la trata y el tráfico de personas, especialmente voy a hablarles de la situación de la inmigración, ¿no?, y sobre todo de los refugiados que han quedado, ¿no?, en tierra de nadie actualmente en las fronteras de la Unión Europea, y les voy a contar un poco eso por si ustedes tienen interés luego en hacerme alguna pregunta de algunos de los temas que haya podido dejar sin comentar, ¿no?, porque veo que si me dan 5 minutos más o 10 minutos más, Fernanda, no sé si me puedes dar unos minutos más y yo termino el tema de la inmigración ilegal y si quiere pasamos al tema de las preguntas, si así lo consideras. Claro, profesora, puede continuar. Perfecto, vale, gracias, Fernanda. Bueno, yo entonces les voy a hablar, no voy a hacer una distinción porque creo que ustedes deben de saberlo, no voy a hacer una distinción entre lo que es la inmigración ilegal, ahí tienen Naciones Unidas, ¿no?, entre lo que es la inmigración ilegal, lo que es un refugiado. Lo que sí tiene Naciones Unidas muy bien recogido, ¿no?, es que hay un estatuto, que es el Estatuto del Refugiado, que sí que regula a aquel inmigrante que, por decir una forma, llega a una frontera de un Estado y pretende pedir refugio, lógicamente, porque huye por diferentes circunstancias. Pueden ser por circunstancias políticas, una guerra, circunstancias ideológicas, por persecución, por religión, por sexo, por etnia. Es decir, hay una serie de circunstancias que conlleva que tú tengas que huir de tu país y que puedas pedir refugio, ¿no?, y que estés dentro de ese estatuto del refugiado. Sin embargo, Naciones Unidas todavía, aunque estamos en ello, o está en ello la sociedad internacional, Naciones Unidas todavía no ha recogido, bueno, pues un estatuto, no ha recogido una protección, ¿vale?, para el inmigrante ilegal o el inmigrante voluntario, ¿no? Es decir, sí que reconoce la protección para el refugiado, pero no reconoce la protección para un inmigrante. Yo he puesto ilegal, perdónenme,
quizá es irregular, no deberíamos llamarlo ilegal, pero sí irregular, o la inmigración llamada voluntaria, ¿no? En ese sentido, aquí viene el problema, porque esos inmigrantes que son irregulares, esos inmigrantes que son indocumentados y que entran en un país, ¿qué protección se le puede dar, ¿no? ¿Qué protección pueden dar los estados cuando realmente ha entrado violentando la normativa administrativa de un estado, ¿no? Bueno, en ese sentido sí que Naciones Unidas tiene clara la diferencia entre un refugiado y un inmigrante ilegal, ¿no? Bueno, podemos decir que actualmente las características de las migraciones, ¿no? Bueno, pues son comunes, ¿no? Tienen características comunes lo que son los inmigrantes ilegales o irregulares, perdón, y los refugiados, ¿no? ¿Por qué digo que tienen características comunes? Bueno, porque hoy en día los flujos migratorios que llegan a los estados, especialmente los que llegan a la Unión Europea, son flujos migratorios por razones económicas, es decir, son inmigrantes por razones económicas, pero también por razones de guerra, especialmente la guerra de Siria, en Irak, etcétera, o en otros países como puede ser Afganistán, ¿no? Por lo tanto, tienen un carácter mixto y llegan a la Unión Europea en ese sentido, acabando siempre en el punto en el que confluyen y comparten rutas, comparten modos de transporte, comparten embarcaciones y comparten grupos de crimen organizado, es decir, comparten las redes de crimen organizado, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que ese carácter mixto, ¿no? Al final lo que hace es que confluyen en esas rutas y se diluye quién es un inmigrante económico de quién es un refugiado, ¿no? Porque en esas rutas se diluyen, como les estoy diciendo, ¿no? Bueno, la Unión Europea, en este sentido, bueno, pues es destino de inmigración económica, pero es destino también de tráfico de mujeres, por ejemplo, para la explotación sexual, y es destino también en estos momentos de refugiados que intentan entrar en la Unión Europea. Bueno, podemos decir que en estos momentos existen aproximadamente unos 244 millones de personas que se encuentran migrando, ¿sí? Y de esos 244 millones, aproximadamente 25 millones son refugiados. Bueno, muchos de ellos en estos momentos, no todos, lógicamente, pero muchos de ellos se encuentran ahora mismo en las fronteras exteriores o esperando entrar dentro de la Unión Europea, ¿no? Podemos decir que eso es lo que permite a los grupos de crimen organizado esta situación de vulnerabilidad de los refugiados, que ante las políticas migratorias de la Unión Europea, que ha cerrado fronteras, no pueden entrar, bueno, pues se aprovechan de estos migrantes para cobrarles unas ciertas cantidades de dinero y poder atravesar las fronteras europeas. Tengo que decirles que en este sentido no, los grupos de crimen organizado no cobran lo mismo a un inmigrante subsahariano que, por ejemplo, a un refugiado que quiera entrar en la Unión Europea sirio. Los grupos de crimen organizado se mueven con la ley de la oferta y la demanda. Evidentemente, si hay muchos sirios que huyen de Siria y que quieren entrar en la Unión Europea, hay mucha demanda. Evidentemente, hay poco sitio para poderlos situar y, por lo tanto, el precio es más elevado. Por lo tanto, los grupos de crimen organizado, por ejemplo, actualmente están cobrando más dinero por entrar en las fronteras de la Unión Europea a un inmigrante, a un refugiado sirio, que, por ejemplo, a un refugiado de otro país o a un inmigrante económico. Es decir, en ese sentido, se mueven, como ven, por la oferta y la demanda. Luego, posteriormente, podemos decir que los grupos de crimen organizado ofrecen servicios especializados, ad hoc, dependiendo de los grupos que pidan ese servicio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos, creo que los he puesto, está recogido en algún momento de la transparencia, por ejemplo, si es un grupo sirio, a los grupos sirios les cobran una determinada cantidad y el compromiso es, por ejemplo, 3 intentos de entrada a la Unión Europea. Garantizan que va a haber 3 intentos, si en el primero no has conseguido entrar, te garantizan 3 intentos. Es decir, podemos decir que los grupos de crimen organizado también están haciendo servicios a la carta en función de las personas, ¿no?, que pretendan entrar dentro de lo que es la Unión Europea, ¿no? Bueno, podemos decir que hoy en día no es fácil, ¿no?, en saber qué número de refugiados o de migrantes traficados se han entrado en la Unión Europea, ¿no? Pero sí que es verdad que sabemos que ha habido, ¿no?, un elevado número de personas
que, por ejemplo, pues, han utilizado los grupos de crimen organizado. Yo les pongo ahí un dato que es importante porque, y sobre todo es importante que yo lo matice, ¿no? Cuando yo digo que entre 2014, 2015 y 2017 más de 10.000 niños han desaparecido, niños no acompañados o menores no acompañados han desaparecido en toda la Unión Europea, eso es verdad. Hay muchos niños que entraron con las primeras avalanchas de refugiados que llegaron a la Unión Europea y que entraron en la Unión Europea y no se les contabilizó, no se les controló, no se les tomó nombre, no se les pudo hacer un seguimiento y, bueno, pues vagan dentro de la Unión Europea. Esto que lo digo así, que parece, claro, parece muy dramático, bueno, también es verdad, ¿no?, que se ha sabido que muchos de esos niños al final tenían un objetivo que era llegar o a Alemania o llegar a Francia porque allí tenían familia y que muchos de esos niños han llegado a sus puntos de destino, ¿no? Pero bueno, decir simplemente, ¿no?, que 10.000 niños desaparecen en la Unión Europea cuando llega esa avalancha de refugiados, bueno, pues es un problema para la Unión Europea que no ha sido capaz de controlar sus fronteras y dar una respuesta ante estos inmigrantes, a estos migrantes, ¿no?, que pretendían llegar a Europa y muchos de ellos pedir refugio, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las medidas que ha adoptado la Unión Europea? Bueno, pues las medidas principales las tienen ahí en la pantalla, ¿no? Medidas principalmente securitarias. La Unión Europea lo que ha hecho ha sido proteger sus fronteras. Bueno, frente a la tradición que tenía de acogimiento de inmigrantes, bueno, pues ante esta avalancha que ha llegado principalmente en el 2014 y concretamente el 2015, lo que hizo fue cerrar fronteras. Estas fronteras, al final, lo que hace es que muchos de los migrantes que querían entrar en la Unión Europea se quedaran en las fronteras en las fronteras exteriores y, por lo tanto, se encontraran ahora mismo en tierra de nadie, ¿no? Bueno, no sé si han oído ustedes que ayer, antes de ayer, creo que fue, ardió uno de los campamentos más importantes de refugiados, el campamento de Lesbos, que está que está en Italia y que ardió y, bueno, pues muchos de esos refugiados han quedado prácticamente sin nada, ¿no? Sin una tienda de campaña, sin nada, precisamente porque el campamento, que además era un campamento que debía de tener pues muy poquitos refugiados y, sin embargo, bueno, triplicaba, cuadruplicaba el número de refugiados que contenía, ¿no?, que acogía. Por lo tanto, bueno, pues la Unión Europea ha sido incapaz, ¿no?, de dar una solución a este problema porque de lo que realmente se ha preocupado ha sido de cerrar las fronteras, ¿no? Bueno, ¿cómo ha cerrado las fronteras? Bueno, ha reforzado frontes, ha reforzado la cooperación con terceros países, especialmente con Turquía. Le hemos dado mucho dinero a Turquía a cambio de que controle a los sirios y que no los deje pasar a la Unión Europea. Es decir, hemos hecho una serie de convenios a cambio de dinero económicos, bueno, pues que no abra las fronteras y no deje pasar a los sirios, ¿no? Y, bueno, pues se han hecho también algunas otras cuestiones ya a nivel internacional, no solo de la Unión Europea, sino el Pacto Mundial de las Migraciones, que, bueno, que estamos empezando a trabajar en ello. Como les decía, ese régimen internacional de las migraciones, bueno, pues para que todo el mundo sea consciente de los problemas que sufren los migrantes y especialmente cuando son refugiados y, bueno, pues que todo el mundo colabore, ¿no?, en el acogimiento de esos refugiados, que no sea un problema solo de la Unión Europea cuando llegan a sus fronteras o un problema solo de Estados Unidos cuando llegan a sus fronteras, sino que realmente sea un problema mundial y que establezcamos un verdadero régimen de las migraciones. Bueno, yo les he puesto, bueno, con el tema del COVID no me da tiempo a explicarle porque le he prometido que eran 5 minutos, no me da tiempo a explicarle. Bueno, con el tema del COVID en realidad se ha invisibilizado a los migrantes. Ahora mismo en los medios de comunicación españoles no se habla. Bueno, ahora es verdad que ha vuelto a hablarse de la llegada masiva de inmigrantes, especialmente a Canarias, porque hace buen tiempo y, lógicamente, quieren salir de África y el problema es que muchos de ellos vienen contagiados con el COVID, ¿no? Y no estamos preparados para asistir a esas personas que además vienen precisamente enfermos, ¿no? Bueno, ese es uno de los problemas. Pero es verdad que durante los meses duros, que aquí en España, en la Unión Europea, fue desde prácticamente febrero hasta mayo, ¿no? Bueno, pues durante ese tiempo las fronteras se cerraron, lógicamente, pero, por ejemplo, no se cerraron los puertos. No me puedo detener en contarles, ¿no? Hubo 2 países que sí cerraron puertos, que fueron Italia y Malta, y todos los refugiados o los inmigrantes que pretendían llegar vía marítima a la Unión Europea, bueno, pues encontraron de repente que nadie les asistía, que no podían llegar y que, bueno, pues estaban a la deriva. No sé si conocen ustedes, bueno, pues algunos casos concretos de barcos, ¿no?, que anduvieron a la deriva con unas condiciones inhumanas, ¿no?, por parte de los inmigrantes que pretendían alcanzar especialmente tierras de Italia y de Malta.
falta, ¿no? Bueno, quiero decirles que con el COVID esto de los migrantes y de los refugiados se ha dificultado y que la Unión Europea en estos momentos pues tiene un problema importante alrededor de ello. Bueno, yo simplemente para que vean cuando les mando el PowerPoint tienen ustedes las rutas de dónde vienen, hacia dónde van, las rutas de la migración ilegal del sur, como pueden ver ahí. Y bueno, me quedaría simplemente por ver la trata de seres humanos y me quedaría por contarles un poco, bueno, pues la cooperación en materia de lucha contra el crimen organizado, por ejemplo, con América Latina. Pero bueno, creo que me he pasado de tiempo y no quiero abusar más y si me lo permiten, bueno, pues como les voy a mandar la transparencia, el PowerPoint y sobre todo, bueno, les voy a dar mi mail, si alguno tiene alguna curiosidad o necesita preguntarme alguna cosa, pues les invito a que lo hagan, que estaré encantada de atenderles. Lo dejo aquí, Fernanda, y así damos tiempo a que haya una ronda de preguntas y lamento haberme pasado de tiempo y no haber llegado a la trata de seres humanos, que era lo que me tocaba.